todas las señales que estamos viendo, ahí solo mencionamos una noticia, hermano. Hasta al ver la posesión, digo, el ascenso de los gobiernos, ¿verdad? Como por ejemplo lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Brasil ahorita. ¿Qué más? Blasfemia. Hay un día de la blasfemia ahora, hermano. Se celebra de todo, ¿verdad? Hasta el día de la blasfemia. Para blasfemar. Imagínese. Culto a dioses. ¿Ha visto usted? Y no me refiero a estatuas de barro necesariamente, hermano. Culto a dioses sin ser estatuas. Pero han endiosado el hombre hoy día en su perdición. Ha endiosado cosas, culturas, costumbres, orgullos. Así lo han llamado también. Y en la iglesia, hermano, o de los que por lo menos un tiempo perseveraron, ya viniéndonos más a casito, porque el juicio comienza por casa, dice el Señor, ¿verdad? Pero viniéndonos más acá, dejando a aquella gente allá tranquila, los que un tiempo perseveraron, ¿qué podemos estar viendo como señal? El enfriamiento del amor en los corazones. La gente, el cristiano o los que perseveraron, se apartaron del camino o apartándose del camino. Se cansaron de perseverar, se cansaron de esperar. ¿Y qué más también? La apostasía. Gente apostatando. No, si está bueno. Hay que ponerse disfraces en la iglesia. ¿Y qué tiene de malo? Más bien estrategia para atraer a los jóvenes. Y mire, un video que miraba ahí, no sé cuántos habían, 24 convertidos hubieron. Y la iglesia disfrazada completamente, me refiero al edificio donde se reúnen, y ellos ni digamos, ¿verdad? Y escuchaban la música, como decía la profecía. Para mí es impresionante, hermano. La primera profecía hablaba de costumbres que no son del reino, y la segunda, las dos, y la segunda y la tercera hablaban de cántico, de música, y cómo la gente que se va apartando y apostatando escuchan otra música, como la música que escuchaban los marinos allá en alta mar de ¿quiénes? Ayúdenme, ¿de las qué? De las sirenas. Una música encantadora. Y el mundo cristiano ahora, ¿verdad? De farándula, buscando cosas terrenales que no son cultura del cielo o del reino, ¿verdad? Mire, amada iglesia del Señor, si hoy usted, y usted que nos está escuchando también, y los hermanos que no pudieron venir tal vez porque creían que iba a llover, si usted hoy está perseverando, dese por dichoso. Dese por dichoso. En medio de cualquier situación que esté pasando, pero si hoy usted todavía está perseverando, dese por un dichoso de Dios, por un bienaventurado, por un bendito de Dios, porque Dios está con usted. Usted no está perseverando por sus fuerzas. Usted está perseverando hasta el día de hoy porque el Señor está con usted. Su fidelidad no le ha dejado. Segunda de Tesalonicenses 2, famoso capítulo que usted y yo conocemos, dice del 1 al 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Hermano, aquí está hablando de señales de la segunda venida del Señor. Y usted y yo ya estamos comenzando a ver esas señales. Esas señales de estas que está hablando la segunda venida, ya se están asomando, ya las empezamos a ver. Pero usted y yo, hermano, mientras somos edificados y transformados en el Señor está trayendo la cultura del reino como nunca antes a nuestras vidas. Y parte de la cultura, recuerda que lo mencionamos y nos falta mucho que ver acerca de la cultura del reino y las culturas de aquellos lugares de donde hay que salir, ¿verdad? De Ur, de Aram, de Egipto, de Sodoma, de Babilonia, de Asiria, y por último, para que salgamos de la tierra, usted y yo estamos recibiendo las costumbres del reino y esas columnas que tiene la cultura, como ser los principios, las leyes, la música, la comida, las costumbres. Y me impresionaba cuando escuchaba las profecías, porque de eso vamos a hablar. Ayer que mi amada compartía este tema con Corderitos, no este tema de hoy, sino el tema que platicaban ellos ayer, saltaba mi corazón, saltaba mi espíritu cuando hablaban de este capítulo. Acompáñenme por favor, el cántico de los 144,000, dice ahí en su Biblia, Reina Valera 60. Apocalipsis 14, 1 y 2 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Mire, se lo puse en negría ahí, para que usted observe detenidamente ese detalle. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y del Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, así como el estruendo que se levantó hoy en la adoración en el cántico nuevo. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Mire, yo creo, calculo, sospecho, que sé por qué usted no dijo amén cuando yo dije el estruendo de muchas aguas que se levantó hoy. Porque usted no escuchó tal estruendo. Me parece que por eso no dijo amén. Lo impresionante de esto, hermano, es que esto no se oye al oído natural. Este estruendo de muchas aguas y este cántico que dice aquí, ¿verdad? Sigamos leyendo, despacio. Y cantaban un cántico nuevo, los 144,000, que estaban con el Cordero y que tenían la marca del Cordero y del Padre en su frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y mire, hermano, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mire ahí, le puse en negría, nadie podía aprender el cántico. Habían quienes quisieron aprender este cántico del reino. Recuerde, música del reino. El reino, la cultura del reino tiene música. Y otros que no eran de los 144,000 querían aprender la música del reino, pero no la podían aprender. Por eso usted y yo tenemos que salirnos de lo terrenal, de una mente terrenal, al ver esto, la palabra. Por eso le voy a decir otra vez
Porque hoy aquí se levantó un estruendo como de muchas aguas. Porque no es en lo natural, no es percibible. Perdón, no sé si está bien la palabra, si me ayuda alguien que sepa español. Al oído natural, sino es al oído del Señor. Porque aunque usted tenga una voz bajita, suave, cuando un adorador en espíritu y en verdad, cuando un redimido, cuando uno que es como estos 144,000 levanta su cántico nuevo, es como un estruendo de muchas aguas. Y mire que sigue diciendo, hermano, y deje allí pendiente la palabra aprender, porque hay unos que quisieron, mire, aprender. Por eso usted va a encontrar hoy día a muchos queriendo cantar música de adoración al Señor, pero no la pueden aprender. ¿Me está entendiendo, hermano? El Espíritu Santo traiga entendimiento en nuestras vidas. Porque no estamos hablando de aprenderse notas musicales. No estamos hablando de aprenderse la letra. Oh, no, pero este cántico, ministremos, porque lo canta el grupo tal y tiene millones de plays en YouTube. Es calidad del himno. Hay que revisarlo con la óptica del Espíritu. Hay que revisarlo a la luz de la palabra. Porque quieren cantar el cántico nuevo de los redimidos, pero no pueden. No lo pueden, mire, aprender, dice esta versión o traducción, que es la Reina Valera 60. Y eso fue lo que saltó mi corazón ayer cuando lo escuché. Y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí hay varios elementos que llaman la atención, hermano, ¿verdad? Como por ejemplo dice, mire, no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Eso no puede quedar así nomás, ¿verdad? Por arriba, leído solamente así nomás. Verso 3 y 4. Perdón, ya leímos, ¿verdad? El 3 y el 4, aquí está, perdón. Entonces, hermano, llama la atención, pero quiero mostrarle un poquito nada más del diccionario con la palabra aprender, donde dice ahí, y nadie podía aprender el cántico, porque me llamó la atención. Yo me imagino que a usted también, hermano, porque ¿cómo es eso del cántico de los 144,000? ¿Cuál es ese cántico? ¿Y por qué no lo podían aprender? Nada cuesta aprendérselos. ¿Cómo se llama, hermano? Los tonos y las tonadas y las notas y la letra también. Y ya, y le damos y cabal, ya estamos adorando. Oh, parece que no es así. Parece que no solo es de agarrar un himno nada más y aprendérselo como lo aprendimos en las clases de música, en la escuela y en el colegio. Aquí parece que se necesita tener una vida. Y así como dice el diccionario, me llamó la atención. Aprender ahí es el griego mantano, el G3129 del Strong. Y en el diccionario Vine, esa palabra mantano me gustó, y solo le traigo una parte de la traducción de esa palabra del Vine, del diccionario Vine, del Nuevo Testamento. Y denota, dice el diccionario Vine, aprender, similar a matetes o discípulo. Oh, allí ya vamos entendiendo otras cosas, hermano, acerca de aprender ese cántico de los redimidos. Aumentar el conocimiento, mire, o crecer en conocimiento frecuentemente, aprender por investigación, así como estamos usted y yo ahorita, investigando en la palabra.
Aquí estamos, hermano, aprendiendo del cántico nuevo de esos 144,000. Y dice, por observación, dicho de aprender a Cristo, pero no solamente su doctrina o la doctrina acerca de Cristo, sino conocer al mismo Cristo. Es decir, un proceso de llegar no meramente a conocer la persona, sino también de aplicar este conocimiento, de conocer a Cristo y caminar diferente al resto de los gentiles. Eso es conocer, mantano en griego. Entonces, allá dice que no podían aprender el cántico nuevo de los 144,000 redimidos de la tierra, los vírgenes, los que no se contaminaron con mujeres. Entonces no podían caminar como Cristo. Cuando dice entonces no podían aprender el cántico, no podían cantar el cántico. Entonces el cántico es un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, el estilo de vida del Cordero. Por eso esos 144,000 estaban con el Cordero, parados en el monte de Sión. Porque usted y yo adoramos en Sión. Usted y yo, la iglesia es la hija de Sión, del monte de Sión. ¿Dónde nos encontramos con el Señor? En el monte de Sión. ¿Dónde permanece el remanente de Israel? En el monte de Sión. De ahí va a ser sacado el remanente que es arrebatado. Del monte de Sión. ¿Dónde habitamos espiritualmente usted y yo? En el monte de Sión. En la tierra no. En la tierra no. Hermano. Pastor, aquí la TLA nos da un poquito más de luz. Dice, TLA 14, Apocalipsis 14:3, los 144,000 estaban de pie delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y cantaban una canción que nunca antes se había escuchado. Nadie podía aprenderse la letra de aquella canción a no ser los que fueron salvados de entre la gente de este mundo. Solo los salvados. Calidad, hermano. Y ya le voy a mostrar otra versión yo. Gracias, hermano. Entonces, hermano, al leer Apocalipsis 14, esos primeros 4 versículos, y al ver un poquito esta palabra mantano en el diccionario, nos lleva a pensar que el cántico nuevo no es una melodía. Es la voz de un corazón entregado, agradecido y guardado en santidad para el Señor. Sepa cantar o no sepa cantar usted. ¿Qué le parece, hermano? ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Que aunque usted no esté tal vez ahí delante de un micrófono o dirigiendo, usted puede estar por ahí, tal vez con su voz bajita, pero estar elevando un cántico agradable al Señor, produciendo varias cosas que ya las vamos a ver, hermano. Y las profecías nos decía, la segunda profecía, con nuestra adoración, por cuanto hemos levantado un cántico hoy, y nuestra adoración, nuestros enemigos son vencidos. Mientras usted estaba adorando aquí, el Señor estaba venciendo a sus enemigos. ¡Santo es su nombre! Mire cómo dice esta versión. Esta es la Arca Fernández. Volví a mirar y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Le acompañaban los 144,000 que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Procedente del cielo, se oía un ruido como de aguas caudalosas y truenos fragorosos. Era, sin embargo, el sonido de arpistas tañendo sus arpas. Así se oye el cántico nuevo de un redimido.
como de un tañedor tañendo sus arpas. Por eso usted va a ver en las imágenes de seres celestiales tocando un arpa, ¿verdad? Pero es usted. Los moradores de Sión. Los moradores de Sión, ¿qué? Cantan un cántico. Entonaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Un cántico que nadie era capaz de cantar, dice el Arca Fernández. Solamente nadie era capaz de cantar fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Usted y yo estamos siendo preparados y se nos está dando un cántico nuevo, porque usted y yo somos llamados a ser de esos rescatados de la tierra, rescatados de entre los hombres, como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Las primicias, la congregación de los primogénitos, como dicen Hebreos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero sigue diciendo aquí, hermano, el verso 4. Son estos 144,000 los que guardaron su fe limpia de toda prostitución idolátrica. Las otras traducciones dicen, estos no se contaminaron con mujeres. ¿Recuerda? Por eso esto hay que verlo, hermano. Y solo estoy en la introducción, ¿verdad? Por eso rapidito estos 4 versículos de Apocalipsis 14, ¿verdad? Porque mire de qué está hablando aquí. Se guardaron sin contaminaciones idolátricas. Por eso le decía hoy que hay afuera idolatría, blasfemia, maldad, contaminación. Pero usted y yo por el Espíritu Santo somos parte de los 144,000. Guardados de toda contaminación. Mire, guardaron su fe limpia de toda prostitución idolátrica. Los vírgenes. Por eso el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, virgen. Los que forman el cortejo perenne del Cordero, los rescatados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Muchos son los llamados, pocos los escogidos y pocos los fieles. Y los fieles, los llamados, escogidos y fieles, son los vencedores. Dice ahí siempre en Apocalipsis, no sé si es 14:17 o 17:14 creo, de Apocalipsis. Entonces, hermano, estamos aquí leyendo el libro de Apocalipsis y quiero que hablemos hoy del cántico nuevo de los redimidos de Sión. Y hermano, este libro es el libro de las revelaciones. ¿De qué nos habla este libro en cuanto a la cronología? Del futuro. O sea, aquí están mostrándonos nuestro futuro. El futuro de los 144,000. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y quizá, hermano, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Los que se han guardado en la fe pueden entonar un cántico nuevo, que cuando cantan y elevan su voz y elevan su corazón y su adoración al Señor, se escucha en el cielo un estruendo de muchas aguas. En lo espiritual. En lo espiritual. No es un sonido físico a nuestros oídos, sino un cántico nuevo que solamente lo pueden levantar los redimidos, los que son rescatados de la tierra como primeros frutos para el Cordero y para Dios. ¿Por qué? Porque tienen marcada su frente. Marcada su frente.
usted y yo estamos siendo marcados por el Espíritu Santo para ser levantados como primicias del Señor, del Padre y del Cordero. Entonces, hermano, Apocalipsis viene de Apocalipsis, del griego apocalipsis. Y Apocalipsis tiene una raíz, ¿verdad? Que es apocalipto. Apocalipto es el G601, que significa quitar la cubierta, descubrir lo venidero. Eso significa apocalipto, la raíz de apocalipsis. Entonces, hermano, este libro, lo que estuvimos leyendo ahorita, nos habla del futuro, ¿verdad? Lo que viene. El Señor entonces en su palabra nos muestra lo que viene. Y pienso, hermano, que al tiempo que está viviendo, que estamos viviendo como iglesia del Señor, acá todavía en esta dimensión terrenal, antes de ser levantados, ya estamos comenzando a ver eso. De tal manera que usted ya está comenzando a ver, o debemos de estarlo viviendo y experimentando, que con nuestro cántico nosotros ver cosas maravillosas de parte de Dios. Y ver también en otros lugares, rechazamos, aquí no, ¿verdad? Pero en otros lugares, levantar una voz, levantar una canción, levantar un cántico, que no es un cántico nuevo, como dice aquí en Apocalipsis 14. Que quieren cantar un cántico nuevo. Y no estamos hablando mal de nadie, hermano, por favor. Pero hay mucho engaño. Y nosotros, usted y yo, tenemos por eso que tener cuidado las costumbres que tenemos, la música con la que nos ministramos, la comida que comemos y lo que bebemos, y las costumbres que tenemos. Escuchó la primera profecía. Porque somos llamados, empezó diciendo la primera profecía, a amar al Señor con todo nuestro ser. Y ese mandamiento, hermano, yéndonos a la profecía, a la palabra escrita, a la profecía escrita, a la profecía más segura, la palabra escrita, también nos habla de adorarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo corazón y con toda tu mente, porque esa es la característica o el perfil de los 144,000 de Apocalipsis 14. ¿Para qué? Para que fluya un cántico nuevo, un canto de adoración en espíritu y en verdad, que es lo que anda buscando el Padre en usted y en mí. Por eso, hermano, cuando usted y yo cantamos, ocurren cosas maravillosas. Somos transformados. Hay libertad, y de eso quiero que hablemos también. Porque del cántico nuevo de los redimidos, el Señor lo empezó a mostrar desde el Antiguo Testamento. Y a preparar un pueblo. Es más, hay un cántico que el Señor le dijo a Israel que iba a ser testigo en contra de ellos. Si alguien me ayuda, creo que está Deuteronomio 19, creo que es, ¿verdad? Pero por el tiempo, hermano, y a todo esto, ¿cómo vamos? Jesús. Hermano, hay un cántico que va a ser un testigo en contra de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor vio que era un pueblo obstinado, que no querían guardarse para Él. Entonces dice que el Señor le dijo a Moisés que les enseñara un cántico. Y usted cuando ve otras traducciones, en vez de cántico, dice ley. Porque les iba a enseñar una ley o un cántico que iba a ser un testigo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no decidieron en su corazón consagrarse para el Señor, sino ir en pos de la desobediencia y de la rebeldía, en pos de los Baales, en idolatría a otros dioses. Por eso el Señor le dijo a Moisés: enséñales un cántico que va a ser un testigo en contra de ellos. Imagínense, hermano, mientras que a usted y a mí nos están poniendo en nuestra boca un cántico nuevo que va a producir salvación, que va a producir redención, que va a producir en nosotros transformación, liberación y cosas hermosas del Señor, hermano.
Entonces, ¿qué dice, hermano? 31 es, ¿verdad? Deuteronomio. Deuteronomio 31:21. Cuando sufran todos los castigos que habré de enviarles, se acordarán de esta canción, y cuando sus hijos la canten, tendrán que admitir que tengo la razón. Aunque ellos no han entrado todavía en el territorio que les he prometido, los conozco muy bien y sé cómo van a actuar. Sé cómo van a actuar, que no se van a apartar de sus malos caminos. Sí, hermano. Ese mismo día Moisés escribió la canción y se la enseñó a los israelitas. A Josué, Dios le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Yo te ayudaré en todo y tú harás que este pueblo conquiste el territorio que les he prometido. Por eso Josué rescató un remanente, salvó un remanente y para meterlo en Canaán. Un remanente que sí quiso obedecer, no como aquellos a la manera de Coré, Datán y Abirán que se rebelaron contra Moisés. Pero hermano, dentro de la congregación de los primogénitos, la de los espíritus de los justos hechos perfectos, de la cual usted y yo somos parte, desde el Antiguo Testamento tenemos enseñanza acerca de este cántico nuevo de los redimidos de Sión. El Señor viene dándonos la pauta, y qué hermoso para nosotros poder conocer todo esto, hermano, porque usted y yo hemos venido siendo marcados en la frente, hermano. Porque si no nos marca el Señor, el otro va a querer marcar, hermano. Entonces, hemos venido siendo marcados. Recuerda que estuvimos hablando también del alefato hebreo. Desde nuestros antiguos y nuestro futuro, como iglesia pura, sin mancha y sin arruga, veamos cómo el cántico nuevo trae manifestaciones a nuestras vidas. Por cierto, hermano, nuestro legado va a lanzar una producción que se llama Sión. El 13 de noviembre en el culto de la tarde, ¿verdad? Porque, hermano, nuestra adoración debe de ser en Sión. En Sión. Usted y yo somos habitantes de Sión. Acompáñeme aquí, por favor. Salmo 40, 1 al 2. Dice: al Señor esperé pacientemente, y Él inclinó a mí y oyó mi clamor. Y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción. Mira, hermano, todo este proceso del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Verso 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Yo a este punto le puse el cántico de los vencedores. ¿Por qué? Hermano, usted va a ver verso 1 y 2 que hay un clamor, hay un esperar en Dios. Y aunque hayamos caído en un pozo, quizá por malas decisiones nuestras, quizá por errores nuestros, lo más seguro, hermano, perdónenme, caímos en pozos por haber tomado malas decisiones, pero aún así el Señor nos extiende su misericordia. Y entonces Él nos da su palabra. ¿Y qué nos toca a nosotros? Por eso ahí me gusta la parte de los vencedores. Mire, esperar pacientemente. Usted está en un pozo de desesperación ahora, no me conteste, porque estoy de repente más bien profetizándole a alguien. Espere pacientemente en el Señor, porque el Señor lo que está haciendo a través de esa situación, vivencia en un pozo de desesperación de cualquier tipo, es que le va a poner un cántico nuevo en su boca. Le va a enseñar un cántico nuevo, porque usted es un redimido de Jehová, redimido del Señor. No se desespere, espere pacientemente en el Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Porque, hermano, si de repente
vaya, alguien sin trabajo, por lo que viví digo, se busca trabajo y nada, hermano, y nada. Se tocan puertas y no se abren. Se tocan puertas, me recuerdo. Mira, hermano, esto es un poco difícil testificarlo porque cuesta un poquito creerlo, hermano. Y el Señor diciéndole a uno: no toques esa puerta, ese empleo no es para ti. Hermano, uno sin empleo, desesperado por una situación económica, y escuchar a una voz que le diga: esa puerta no la abras, porque ese empleo no es para ti. Porque el Señor, en medio de una dificultad, en un pozo de desesperación, nos está formando. Saúl se desesperó. Murió el que le ministraba, el profeta Samuel. Se desesperó en oír la voz de Dios. Muy bien, hasta ahí, qué calidad. Desesperarse por oír la voz del ungido, la voz del ministro o la voz de Dios. Pero él se desesperó y fue a usar un canal de comunicación que no era lícito. Entonces, hermano, esperemos pacientemente y levantemos un clamor. Levantemos un clamor. Porque la tendencia en la carne, en el alma, es a desesperarse. Ya no aguanto más. El Señor está probando nuestra fidelidad. El Señor está probándonos y formándonos. Aprender a esperar en Él. Entonces, mire, puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza al Señor. Y hermano, yo miraba un poquito ahí estas características del vencedor en el verso 1 y 2. Un vencedor en Dios espera pacientemente. Un vencedor en Dios clama hasta ser oído por el cielo. Y sin desesperar, y sin parar, clamando al Señor. Va a llegar un momento. En un principio ese clamor va a consistir en un montón de peticiones, pero va a experimentar, o quizá usted ya lo experimentado en dolores, así como el Señor Jesús, que ya su clamor cambió. Ya no es un montón de peticiones y de quejas delante del Señor, sino conocer que estamos delante del Señor y solo comenzar a adorarlo. Solo comenzar a adorarlo. Oh, hermano, qué poderoso es eso. Y qué hermoso. Usted, cuando está en ese momento que está desesperado y no haya qué hacer, quizás hasta una noche de insomnio, porque buscando en su mente la solución, la salida a una situación, buscando la opción de conseguir provisión para dar de comer a los de su casa, le quita el sueño y empieza a darle vueltas en su mente. Y empieza usted a armar, a desarmar, a traer, a llevar, a jalar, a levantar, y todo en su mente, hermano. Pero de pronto usted se acuerda: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy perdiendo el tiempo y neuronas y energía? Porque cansa, hermano. Desgasta, hasta consume. La preocupación, la angustia, hermano, consume. Algunos nos hace o nos hizo tal vez comer sin hambre. Entonces, hermano, acordarnos del Dios que tenemos y comenzar a adorarlo mejor. Y convertirnos en esos vencedores. Porque, hermano, clama hasta ser oído. Otra característica: aunque esté en lodo cenagoso, sale de esas atmósferas, porque el Señor lo que busca también es sacarnos de atmósferas de pecado, como decía la primera profecía, sacarnos de contaminación, sacarnos de la desesperación. Porque ¿por qué se desespera uno, hermano? Ejemplo, Pedro hundiéndose en el mar. ¿Por qué se empezó a hundir Pedro? ¿Por qué se desesperó? ¿Por qué su clamor desesperado al Señor? Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque empezó a ver el mar y quitó la vista del Señor.
Entonces el Señor nos quiere enseñar en medio de cualquier pozo de desesperación, es que lo veamos a Él siempre. A Él siempre. El salmista en otro salmo dijo también, no sé si este salmo es de David, Salmo 40, alzaré mis ojos al Señor, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Oh, un vencedor, hermano. Aprendió y ahí nos dejó esa canción, para que usted y yo nos aprendiéramos esa canción, la canción de un vencedor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Entonces el Señor nos va a sacar de atmósferas de tristeza, de luto. Otra característica que miro ahí yo, el vencedor con el cántico nuevo, sube a las alturas, le dan pies como de siervas. Otra característica, afirma sus pasos en Cristo. Aquí lo dice, hermano. Ahí está, en el verso 1 y 2. Todo eso, y qué hermoso, hermano, ese proceso. Aunque caigamos o hayamos caído en un pozo de desesperación, en un hoyo de destrucción, dice aquí esta versión, mire. Aunque estemos ahí, vamos a ser levantados y vamos a vencer. El asunto, hermano, que mientras usted todavía esté en ese pozo, hay otros que lo están viendo. ¿A qué horas se rinde? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo sufre? Y aún así no deja de ir a la iglesia. Lo están viendo en su casa posiblemente. Lo están viendo sus vecinos. Lo están viendo sus compañeros de trabajo. Lo están viendo sus compañeros de escuela, de universidad. ¿A qué horas? ¿Cómo este puede estar así y creer en un Dios? Creer que le va a proveer. Pero cuando usted vence, usted se convierte en una puerta de salvación para todos esos que le están observando o le estuvieron observando. Porque van a creer en el Dios que usted les estuvo compartiendo en la oficina, en el aula. Van a temer, van a confiar en ese Dios que usted tiene. Por eso tenemos que perseverar y vencer. Y vencer. Mire este último, aquí nos vamos a quedar. Número 2, Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Entonces, hermano, aquí tenemos el cántico de los libertadores, le puse. Porque son cánticos de libertad, son cánticos de liberación, pero ¿quién los entona? ¿Quiénes levantan un cántico de libertad? Los libertadores. Hermano, yo no dirijo ningún pueblo así como Moisés, sí, pero dirige su familia, dirige su matrimonio, dirige su vida misma, y al alma hay que ponerla a cantar. Bendice, alma mía, a Jehová. Habla sus maravillas. Cántale, alábale, alma mía. Por eso a la hora de la reunión, hermano, usted no deje que su alma calle su voz, sino que su espíritu, aunque el alma no quiera, levante su voz, porque hay un cántico de liberación. Hay un cántico que nos va a traer y nos va a llevar a la libertad. Hay un cántico que cuando nosotros declaremos que nuestro Señor ha triunfado gloriosamente, porque nuestro Señor es vencedor, hermano. Entonces, si usted y yo declaramos sus maravillas, declaramos que Él es poderoso, Él nos va a liberar de nuestros enemigos. Eso es un cántico. ¿Hay persecución en su vida? ¿Está en medio de batallas? Entone un cántico de libertad. Levante un cántico. Proclame la grandeza del Dios fuerte, porque Él es soberano y vencedor. Hermano, este tema no es un tema solamente para los del equipo de alabanza. Porque usted y yo somos llamados para entonar un cántico, para pelear en esas noches donde queda meditando,
quizá donde ha quedado preocupado, preguntándose de dónde va a salir su provisión, cómo va a quedar, cuál va a ser la salida a su situación. Usted y yo somos llamados allí, en esos momentos, a levantar un cántico. Yo me recuerdo a mi esposa dormir a mis hijos arrullados con una alabanza de protección. Manos de alabanza, por favor. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré. Él es nuestra ciudad amurallada. En Él tenemos nuestra provisión. Presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. Aunque empiece la tormenta, aunque esté difícil la situación, aunque no veas la salida todavía, entona un cántico. Aunque todavía no veas la provisión, es mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti allí nos esconderemos, Señor, en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia,